Eh, lo que les voy a compartir hoy es lo que vamos a ver en el año. Entonces ahora vamos a pasar a compartir la pantallita. Darme un minuto. Acá estamos. Ustedes me dirán después si alguien que se lo saque y me dicen si estamos viendo todo bien. Sí. Sí, todo bien, Ana. Perfecto. Bueno, entonces, ya sabemos, ya hemos hablado de esto, que es, nuestro tema es la otra mitad de la historia del arte, que son las mujeres, ya lo tenemos claro, y el punto de partida fue la pregunta de Linda Nochlin, una historiadora del arte, que en la década de los 60-70 escribió un libro, inclusive, y se preguntó por qué estaban borradas de la historia. Entonces, lo que nosotros vamos a continuar viendo este año 22 es la continuidad de lo que vimos el año pasado. Vamos a terminar el siglo XIX y vamos a hacer el siglo XX y XXI. ¿Por qué terminar el siglo XIX? Porque cada vez han aparecido más pintoras y cada vez han aparecido productos muy interesantes. Por ejemplo, acá la tenemos a Amélie Elise Anna Boris Sorel, que ya van a ver por qué es importante esta mujer, tiene que ver con la educación de las mujeres, y ella se atreve a pintar, por ejemplo, estos desnudos que eran propios de la pintura que hacían los hombres, desde el punto de vista, inclusive, no solamente pictórico, sino también muchas veces erótico, ¿no? Esperen un cachito que admito, Olga se le fue de nuevo el... Jane Sutherland, otra de las pintoras realistas. Acá estamos en un espacio donde están... a ver que ya alguien... estamos en un espacio de fines del siglo XIX donde todavía hay mucho, ¿cómo se dice? Ha aparecido el impresionismo, van a aparecer las vanguardias, hay mucho cambio en el arte, y sin embargo todavía hay mujeres que están haciendo este tipo de paisaje realista y demás que tuvo mucho éxito. Jane Sutherland es otra de las pintoras que vamos a ver. Vamos a ver muchas más, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, le estoy poniendo las que a mí me parece que pueden, para dar este pantallazo general a principio de este ciclo que vamos a ver. Marianne Stokes es otra de las pintoras, también como vemos mucho realismo, hay mucho trabajo sobre ilustración de esta época de fines del siglo XIX, sobre ilustración de libros, de cuentos y demás. Es muy interesante la obra que se les ve. Marianne Stokes digamos, es una pintora que también desarrolló este tipo de pintura. La manera que tengo de adentrarme en esto es haberlas colocado por orden cronológico, de nacimiento. Eso no quiere decir que sea el orden del trabajo que ellas han hecho. La misma Marianne Stokes podemos ver aquí, pintura prerrafaelista, que también, digamos, está esa mezcla. El fin del siglo XIX es bastante ecléctico en ese aspecto, aun cuando nosotros nos hemos centrado en estudiar el impresionismo y el postimpresionismo a finales de siglo, ¿no? Pero aparece todo este tipo de pintura también. Anna Bilinska Bogdanovics, fíjense qué casualidad, es nacida en Ucrania, y tenemos otras dos pintoras nacidas en Kiev, Ucrania, que en este momento estamos con la historia puesta allí muy, muy encima con el tema de Ucrania. Anna Bilinska también es una retratista muy importante, es nacida en 1857, va a morir a fines de siglo, o sea, ella también es una pintora del realismo. Elizabeth Nurse, también hemos visto cómo había aparecido este tema de la influencia del orientalismo y de lo que era atípico, y por ejemplo habíamos visto el año pasado otras pintoras que trabajaron la raza negra, por decirla de algún modo, cómo esta mujer, Elizabeth Nurse, va a trabajar mucho sobre lo oriental, en este caso Un príncipe moro, es el título de este trabajo, y muy talentosa. Hilma af Klint, seguro no es Klimt como el maestro Klimt, sino que es Klint. Hilma af Klint es una mujer recuperada hace pocas décadas,
muy, muy impactante porque ella es una artista sueca, es la precursora de la abstracción y se llega a la conclusión últimamente de que es una precursora porque su obra es comparable a la de Kandinsky, por ejemplo, y es anterior a todos los postulados y obras de Kandinsky. Hilma af Klint tiene una obra referida a la abstracción pictórica. Y ¿qué sucedió? Hilma af Klint decidió no mostrar su obra porque ella, la vamos a desarrollar bastante, Hilma, porque ella consideraba que no iba a ser entendida en ese momento por este tipo de obra que ella realiza. Imagínense que estamos viendo este realismo y ella pinta esto. Ella misma no la quiso mostrar y dejó al morir la orden de que no se vea su pintura hasta 20 años después, por lo menos, de su muerte. Fue 40 años lo que pasaron, y bueno, y como se ve, los vanguardistas desarrollaron la abstracción y ella previamente, estamos hablando aquí en 1906, pinta esta pintura, tiene que ver con toda su concepción de teosofía, de filosofía. Era una mujer que trabajó mucho la espiritualidad, y que es también lo que hizo Kandinsky, y desarrolla una obra que ella consideró que no iba a ser entendida. Esta obra es de 1907, fíjense, y aquí tiene otra, Las enseñanzas del budismo, donde también es de 1920, o sea que estamos ya hablando de una mujer que tiene muchísima obra y muy interesante a nivel de abstracciones. Frances Mary Hopkins, otra pintora neozelandesa, que este es su rostro, que digamos va a trabajar ya en el inicio, salimos del realismo, estamos ya hablando de lo vanguardista. Esta es otra de sus obras, Ruinas, y bueno, vemos cómo empieza a cambiar el concepto, ¿no? Ay, Dios, a ver, ¿he desaparecido de la pantalla? ¿Chicas me ven? Sí. Bueno, Gabriel Münter, alguna vez la vimos a Gabriel Münter, plena del expresionismo, absolutamente cultora del expresionismo alemán. Vemos cómo va cambiando, ¿no? O sea, ahí vamos a ir viendo cómo van apareciendo los distintos periodos de las vanguardias. Aquí ya estamos hablando de vanguardias, ¿no? Gabriel Münter va a tener una historia también en relación a los artistas famosos. Ella es la secundaria, digamos, dentro de lo que es el privilegio de los hombres por encima de las mujeres en ese momento, pero fíjense que tiene un trabajo de color, de dominio del color. Marianne von Werefking, que es amiga de Marianne Münter y de Gabriel Münter, y también está en pleno proceso de vanguardia. Esta es una obra ya posterior, donde vemos el trabajo de color y de síntesis, ¿no? Aquí tienen otra de Marianne von Werefking, súper interesante. Ella va a morir en el año 39, pero va a desarrollar una obra súper linda en cuanto al colorido. Sarah Eligna Stern, ese es su verdadero nombre, pero en realidad siempre fue más conocida como Sonia Delaunay, casada con Roberto Delaunay, que eran una pareja de bon vivant de la época digamos, del auge, ¿no? De todo lo que es lo artístico en Francia. Ella fue pintora, diseñadora, y había nacido en Ucrania, en Gradich. Esta pareja de los Delaunay, ella es diseñadora también, es diseñadora de moda. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 diseños que ella presenta en acuarela sobre papel. Este es de 1919, este es de 1923 y este de 1923 también. Esto es un diseño para obra de teatro. Si ustedes, y aquí vemos otras 2 obras de ella, ya una de 1914 y una de 1972, ¿no? O sea, como al transcurso del siglo ella se va a mantener, digamos, en los ciertos criterios de su pintura, de cómo desarrolló su pintura. O sea que de muchas décadas en el medio. Si ustedes vieron la película París a la medianoche, o París de medianoche, no me acuerdo, la de Woody Allen, que recrea, digamos, toda esa época de la Belle Époque, del final del siglo XIX, ahí van a encontrar que el personaje, el protagonista, se encuentra con el matrimonio de Delaunay, y son los que lo llevan a distintos lugares. Esta Sonia Delaunay es es la pareja que lo lleva al protagonista de la película a distintos sitios a conocer gente, ¿no? Entre ellos a Picasso, a Hemingway, y toda esa fantasía que genera Woody Allen de la época.
Tarsila de Amaral también vamos a ver, porque vamos a ver ya que América es súper protagonista en lo pictórico. Tarsila de Amaral lo han oído nombrar, es brasilera y fue la jefa, digamos, del movimiento brasilero muy importante, el movimiento modernista de Brasil. Ella también es nacida en 1886 y va a morir en 1973, o sea que todas estas pintoras han transitado nuestro siglo, han cohabitado con nosotros, inclusive también con nosotras mismas. Ninguna nos hagamos las más jóvenes. Su obra, Avaporú, que es una típica obra de la antropofagia, que se llamó el movimiento que ellos generaron, es la obra que hemos visto en el Malva, esta obra está allí. Por ejemplo, esta Morro da Favela, que digamos, ella viene a traer con su pintura todo un formato de cultural, vuelca toda la cultura brasilera en la obra pictórica, cosa que también es muy importante porque rompe con el europeísmo, ¿no? Georgia O'Keeffe, también la habrán oído nombrar, hay películas de Georgia O'Keeffe, una pintura muy particular, ella va a morir en 1986 también, o sea que es una mujer que transitó todo el siglo, conocida por las pinturas de flores de Nueva York y de paisajes. Tiene mucha obra, muchísima obra muy interesante, aquí vemos una de las obras, 1916, fíjense la época, ¿no? Sunrise viene a ser amaneciendo, y las famosas flores, ¿no? En este caso 2 amapolas, que son una belleza, 1928, o sea que un dominio de la técnica y del color muy especial en Georgia O'Keeffe. Hannah Hawk, una artista que a mí siempre me ha gustado mucho, es una vanguardista plena, es del dadaísmo, ella también se dedicó a la fotografía, y lo que tiene de interesante es que, porque se las ha ido eligiendo, o sea, vamos a ver más artistas, pero se las ha ido eligiendo a raíz de lo que van aportando a la historia del arte. Ella va a trabajar con el fotomontaje como modo de expresión, en este caso su obra La novia Pandora, una típica obra de dadaísmo, de Dada, es un collage con óleo, y desde el Museo Etnográfico, que se llama esta, que también es re linda la obra de ella en cuanto a cómo parece una obra hecha, podría ser tranquilamente hecha en la década del 70, del 90, que es súper actual. Alma Guzzi Thomas, esta mujer es pintora negra, de raza negra, digamos, o sea, haber nacido en Georgia, Estados Unidos, en el año 1891 y dedicarse a la pintura y tener éxito realmente es toda una maravilla, ¿no? Fue docente también, murió en 1978 y tiene una particularidad del manejo del color que es impresionante. Tiene toda su obra más o menos trabajada de este tenor, y lo que tiene de interesante, además del manejo del color, que lo vamos a ver en muchos pintores hombres, sin embargo estoy segura que Alba Thomas, ninguno de ustedes le escuchó nombrar nunca, a lo mejor sí, pero me parece que no. Esta obra es de 1970, se llama El Eclipse, y son obras que han estado y están inclusive exhibidas en la NASA, porque ella empezó a trabajar mucho con todo lo que tenía que ver con la astronomía, y bueno, fue muy importante, digamos, para distintas investigaciones que se fueron haciendo su obra pictórica. Tamara de Lempicka, o Tamara Lempicka, seguro que también la escucharon alguna vez, es la representante del Art Deco, de la plena espacio de la historia del arte de más o menos los años 20, los dorados años 20 que se le dice, pero que en realidad no eran tan dorados. Tamara Lempicka tiene una historia personal y de vida muy impactante, muy extraña, muy interesante, muy controvertida, y ella, digamos, es la representante típica del Art Deco. Esta es su obra más conocida, pero tiene muchísima obra preciosa. Autorretrato en un Bugatti verde, que precisamente es lo que además incorpora, ¿no? Toda una idea de la mujer manejando, fíjense el atavío que lleva, ¿no? La gorra esa típica para manejar, y un Bugatti, es decir, está hablando de toda una concepción social, ¿no? De una época. Esto es de 1929, ya, plena año de la crisis, del crack financiero, ¿no? Bueno, pues Tamara Lempicka fue siempre muy impactante con todo lo que ofrecía, con su vida.
La Bella Rafaela es otro nombre de esta obra de Tamara Lempicka, y lo que nos importa ver acá es de 1927, fíjense lo que está planteando, ¿no? Es decir, un cuerpo de mujer, o sea, estamos hablando de que hacía 50 años, 50 años atrás de esta obra, a las mujeres ni siquiera les dejaban aprender arte, no podían ver desnudos, digamos, o pintar desnudos, y fíjense cómo concibe esta obra Tamara, ya con un concepto pictórico moderno, ¿no? De vanguardia. También lo vamos a ver. Jean Viterme. Jeanne Viterme es pintora, es modelo, tiene una vida trágica, y lo más conocido, digamos, es ella, es que si ustedes ven esta obra, van a pensar en Amadeo Modigliani, ella era su compañera, pero esta pintura es de Jeanne Viterme. Todavía hoy, mejor dicho, todavía no, hoy se está pensando quién influenció a quién, porque Jeanne Viterme estaba muy bien formada en academia, fue pintora desde el vamos, estuvo muy bien formada y estuvo eclipsada por él, pero ella tiene mucha obra, y si vemos aquí hay una concepción bastante interesante en el estilo, ¿no? Este es su autorretrato de 1918-19, y su vida trágica terminó suicidándose, como habrán escuchado, tirándose por la ventana después de la muerte de Modigliani. Muy jovencita, de 20, a ver, no me acuerdo ahora, pero de 22 años, pobre. Louise Nevelson, esta mujer trabaja, esta es una de las nacidas en Kiev, Ucrania, en 1899, va a morir en 1988, o sea que larga vida, interesante vida, y todo el siglo XX, y su trabajo es sobre maderas y sobre la concepción de la luz y los vacíos dentro de estos ensamblajes, ¿no? Que son también muy vanguardistas, es decir, otro formato de cómo se ve el arte, ¿no? Desde ciertas concepciones. Louise Nevelson, se llama Paneles en Sombra, y puse esta obra como lo que ella hace porque esta obra la posee el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, ¿no? Está ahí situada. Esta es otra obra de ella, Sac Luminoso, La Noche, y fíjense cómo ella